Quedamos en esta historia que estamos haciendo este recorrido por el Antiguo Testamento y específicamente por el libro de Éxodo, en donde habíamos estudiado cómo se le apareció el Señor a Moisés. El Señor busca a Moisés en el desierto y se le aparece de esta forma tan icónica, ¿verdad? Donde se le aparece en una zarza ardiendo y vimos cómo las escrituras relatan que era el ángel de Jehová, como una teofanía en donde el Señor se está representando, pero sabemos que es Jehová mismo, es el mismo Señor que está aquí conversando con Moisés, que se aparece de esta forma. Y habíamos quedado con este llamado, con la orden. El Señor le dice a Moisés, bueno, tienes que ir, tienes que liberar, tienes que hacer tu tarea, y vamos a ver, por lo tanto, algo que conocemos mucho en esta historia, que son las objeciones que dice Moisés. Y en estas objeciones vamos a encontrar también temas bien teológicos y vamos a ver algunas cosas interesantes que sirven para entender también los temas de la deidad que muchas veces estamos estudiando, especialmente en esta misma plataforma. Así que creo que recorrer Éxodo 3 y 4 es indispensable, es muy importante efectivamente hacerlo. Tenemos mucho contenido que analizar hoy día, les pido que me tengan paciencia, probablemente me voy a tomar la hora completa del estudio para poder exponer este punto, así que acompáñenme. Vamos a ver, por supuesto, las objeciones de Moisés. Moisés era una persona bien obstinada, tenía ideas bastante claras en su mente, y vamos a ver las objeciones que plantea Moisés al llamado del Señor. Y a pesar de que Moisés era un hombre muy obstinado, el Señor trata con paciencia y, por supuesto, respeta la personalidad que tiene Moisés. Vamos a ver mucho en esta historia, en este libro, que Moisés habla muchas veces cara a cara y quizás para algunos podría ser casi hasta una especie de falta de respeto. Pero el Señor respeta su personalidad y trata todas las objeciones que él presenta. Y muchas veces las objeciones, y se hacen muchos estudios de estos, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos damos estas objeciones para cumplir el mandamiento del Señor o para cumplir el llamado del Señor. Cuando tenemos que estar frente a otros hermanos, hacer una obra en la iglesia evangelística, o por supuesto también porque el Señor a nosotros, que somos pecadores, que somos personas que quizás nos veníamos alejando del Señor, como en el caso de Moisés, terminamos siendo llamados. Por lo tanto, es un mensaje esperanzador para nosotros en términos de saber cómo el Señor trata muchas veces nuestro corazón obstinado. En esta noche nuestra hermana Leo va a realizar la lectura y vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4, pero según la Biblia textual o la versión de la Biblia textual. Es una versión que me compré esta Biblia, la tengo en físico, no solamente en digital, la tengo en físico. Me la compré hace unos 5 años aproximadamente. Me gusta mucho específicamente leer el Antiguo Testamento porque la Biblia textual respeta mucho los nombres de Dios, a pesar de que otras versiones y otras traducciones han olvidado un poquito esa parte más judía. Por lo tanto, la Biblia textual creo que va a ser mucho más clara para entender lo que en esta sección vamos a estudiar. 5 objeciones son las que a Moisés dice, que la podemos resumir en estas frases de los 5 no. Las 5 objeciones. Primera objeción, Moisés dice, no soy apto. Segunda objeción, no sé lo suficiente. Tercera objeción, no tengo ninguna autoridad para hacer esto. Cuarta objeción, perdón, no soy elocuente. Y la quinta, la más risoria de todas, no quiero hacerlo. Ya que ninguna en realidad le resulta, la última es no quiero hacerlo. Pero a pesar de como digo, lo obstinado que era Moisés, el Señor trató muy bien sus objeciones y cada una de ellas fue respondida. Veamos la primera objeción, donde él dice, no soy apto. Hermana Leo, vamos leyendo entonces Éxodo capítulo 3, 10, 11 y 12. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Gracias, hermanita. Moisés,
Sí, correcto. 10, 11 y 12. Bien, gracias, hermanita. Fíjese lo que acabamos de leer. Yo creo que hay que ser justo con Moisés también. O sea, el versículo 10 que estamos leyendo acá, si uno estudia bastante el Antiguo Testamento y se encuentra con esta forma de escribir, en donde es un llamado imperativo cuando el Señor, el versículo 10, por eso me gusta la Biblia textual, porque aparecen las exclamaciones que están en el original en el hebreo. Ahora pues, anda, es un llamado, te envío, saca a Egipto, saca a mi pueblo, vamos, es un llamado que se parece mucho a un llamado de guerra o un llamado de liberación. Es un comentario personal, no he visto esto en otros comentaristas, pero yo lo siento así. Yo creo que el Señor cuando termina el llamado le dice, bueno, anda, ya estamos listos, o sea, ¿qué más hay que esperar? Pero claramente Moisés coloca esta objeción porque, o sea, coloquémonos en los pies de Moisés. Me están pidiendo de que vaya a una nación de la cual me alejé hace 40 años y me están pidiendo que sea el líder de sacar a toda una nación de todas sus vidas, de movilizar corazones, movilizar personas. Nosotros sabemos cómo fue, pero Moisés hasta ese momento no tiene claro cómo lo va a hacer. De hecho, la objeción del versículo 11 es, ¿quién soy yo? Y cuando vemos el texto en hebreo original del versículo 11, tres veces Moisés, aquí no está bien explícito, pero tres veces Moisés habla del yo. De alguna forma el versículo diría como de esta forma, es, ¿quién soy yo para que vaya yo y saque yo a los hijos de Israel? O sea, tres veces Moisés se está señalando como desde lo humilde y por supuesto desde lo poco importante que se siente Moisés. ¿Quién soy yo? Yo de verdad voy a hacer esto. Y es lógica la primera objeción que tenemos acá. Hasta aquí de verdad entendemos lo que Moisés está diciendo. Quizás con las otras objeciones no nos sintamos tan identificados, pero yo creo que con esta sí o sí, porque él se está planteando desde quién soy yo. Y por eso el versículo 12 parte el Señor diciendo porque yo. Entonces hace el comparativo. No pienses en ti, en el yo de Moisés, sino que piensa en mí, en el yo de Jehová. Y es por eso que Dios termina siendo la respuesta a este sentimiento de falta de dignidad y de incapacidad por parte de Moisés. O sea, no te enfoques en ti. Yo soy el que te va a ayudar, yo estaré contigo. Y la señal, tratando de calmar a Moisés, la señal para que él se quede tranquilo con esta objeción del yo, la señal que le va a dar Moisés, perdón, Jehová, es que van a estar en ese mismo monte donde dice el versículo, cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte, ¿verdad? Es decir, al Dios, la Reina Valera traduce Dios, Elohim, ¿verdad? Que de hecho aparecen en Génesis 1.1, que Elohim creó los cielos y la tierra, que hemos estudiado mucho eso con el hermano Jaime. Pero la señal, de alguna forma, que le está dando es una señal futura. Dios le dio una señal a Moisés que Israel había de adorar a Dios en el mismo monte donde Moisés estaba presente. Sin embargo, era una señal que podía ser vista más bien en el futuro. Por lo tanto, aún le puede quedar una duda a Moisés de que la señal que le está dando es una señal para el futuro, de que el Señor le dice, yo estoy contigo y la señal te la voy a dar, pero te la voy a dar más adelante, no te la voy a dar ahora. Entonces, Moisés de alguna manera también presenta, por lo tanto, la segunda objeción, donde Moisés dice, en realidad yo no sé lo suficiente. Leamos por favor el versículo 13. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel, les digas, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Muy bien. De hecho, esto es muy propio de los judíos en términos de que el Señor se les aparece y la pregunta quizá adelanta a Moisés es, bueno, yo cuando vaya me van a preguntar, ¿quién es este Dios? Porque cada vez que Dios se presenta aparece un nuevo nombre, por lo general. De hecho, en el libro de Génesis vemos Elohim, el Shaddai y vemos otros nombres que aparecen específicamente en momentos de la historia. Entonces, Moisés adelanta la pregunta de que le va a hacer la pregunta el pueblo de Israel, no los egipcios. Ojo, aquí la objeción que tiene él es respecto al pueblo de Israel, que su pueblo le va a preguntar entonces, ¿quién te envía? ¿Cuál es el nombre de cómo se te está apareciendo Dios? Hay un comentario respecto a esto
que lo dice Alan Cole en su libro del Éxodo, Comentarios del Éxodo, que dice lo siguiente respecto a esta pregunta que está haciendo Moisés. Preguntar con qué título se te apareció Dios equivale a preguntar qué nueva revelación has recibido de Dios. Normalmente, en los días de los patriarcas, toda revelación nueva del Dios ancestral se resumía en un nuevo título para él, que en el futuro registraría y a la vez narraría un conocimiento más profundo de la actividad salvadora de Dios. Por lo tanto, podríamos asumir que, al hacer la pregunta, estaban esperando un nuevo título para el Dios patriarcal. Me parece muy acertado ese comentario, muy preciso, porque es como el Señor siempre se le presentaba a su pueblo y se mostraba con un nombre. Por lo tanto, la pregunta que Moisés está haciendo acá iba a ser una pregunta muy válida que le iba a hacer su pueblo. Entonces, aquí quiero ver a la hermana Leo cómo lee estos versículos, porque el versículo 15 es muy interesante. Hermana Leo, 14 y 15, por favor. ¿Qué le respondió el Señor? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás y este es mi memorial de generación en generación. Muy acertado la manera en cómo leemos estas iniciales, porque en realidad nosotros en el castellano no podemos leerlas, simplemente porque no hay manera, no hay vocales que podamos darle una entonación al respecto. Pero aquí, en este momento, el Señor toma la decisión de presentarse y que desde aquí en adelante sea llamado como el yo soy el que soy, YH, V corta H. Hermana Leo, ponle mute a tu micrófono allá mientras no tengamos la lectura. Cuando leas y le sacas el mute, hermana mía. Entonces, fíjate el 15, me gusta mucho como dice el 15 porque dice, dijo además Elohim a Moisés. Por eso me gusta esta versión porque sigue manteniendo la Biblia textual el nombre de cómo se viene conversando. Para que, de tal manera que cuando se nombre al nombre de Yahvé o de Jehová, como nosotros le conocemos, aparecen estas iniciales. Y dice al final del versículo 15 que este es mi nombre. De hecho, el Señor ya era llamado así en el Génesis, la verdad, pero su nombre no era tan reconocido y optaban por el nombre de Elohim o del Shaddai, como les contaba. Pero él dice que de aquí en adelante van a conocerlo de esta manera y y el Señor entonces quiere que su pueblo lo conozca a través de su nombre, de su verdadero nombre y de su nombre personal. Por supuesto, es necesario, entendiendo que esto significa el yo soy el que soy o el yo soy, tenemos que hacer un pequeño doble clic, ¿verdad? Estas palabras que tenemos acá, que se le llama un tetragramaton, se le llama. Es bien raro el nombre, pero ya lo vamos a ir conociendo. Yo soy el que soy, que ahí les muestro en pantalla cómo se escribe en el hebreo antiguo. En hebreo, la palabra Yahvé, que es como nosotros la leímos, que el hebreo es allá, es similar a la palabra yo soy. Por eso vimos en el versículo anterior, ¿verdad? Que el Señor dice, yo soy el que soy, por lo tanto, yo soy me ha enviado a nosotros. Por ende, la palabra que se traduce acá desde el hebreo es muy similar a la palabra yo soy. Consta de 4 consonantes, ¿verdad? Equivalente en nuestro idioma, es decir, pasando esta palabra en hebreo, pasándola en castellano, equivale a YH, VH. Debido a que la palabra consta de 4 letras, a veces se le llama tetragramaton, que usualmente se deletrea Yahvé en nuestro idioma. ¿Ok? De hecho, esa palabra tetragramaton es una palabra griega que significa palabra compuesta de 4 letras. Por eso se le conoce de esa forma. En algunas versiones de la Biblia en español, específicamente si ustedes conocen la Biblia de las Américas, la palabra hebrea Yahvé se traduce como Señor y se imprime en letras mayúsculas pequeñas, es decir, Señor, como está ahí en pantalla. Esta tradición refleja la práctica judía de leer Señor cuando encontraban YHVH
en el texto hebreo. Que lo mismo que hizo la hermana cuando leyó el versículo, debido a que la palabra no se puede leer y no se puede conocer, nosotros hemos tenido que generarle una traducción para poder, por supuesto, mencionarla y poder leerla. De hecho, nadie sabe cómo sonaba el nombre de Dios, porque en el momento de querer registrarlo, el mismo Señor se oculta. Eso es interesante, ¿no? Porque el Señor revela su nombre, pero lo revela hasta ahí nomás. No lo revela completo, lo revela de alguna manera que al final a nosotros como estudiantes, eruditos de la Escritura, igual nos coloca en un problema. Pero es porque el nombre del Señor es, la conclusión que yo saco, es tan divino, es tan personal, es tan santo, que nosotros todavía no podemos entenderlo. Algunos dicen que esto era como un soplo, como un sonido que trató de escribirse y Moisés trató de dejarlo por escrito. Pero era esta la única forma de dejar escrito el nombre. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos también la traducción de Yahvé? Y aquí les quiero compartir un comentario que tiene la Biblia MacArthur respecto a esto. ¿Se acuerdan que al principio les mostré la bibliografía? Bueno, ya vamos a ocupar algunos comentarios de esta Biblia. De Yahvé a Jehová, ¿no? Bueno, no digo Yahvé, de YHVH a Jehová, ¿cómo llegamos ahí? Las consonantes del término hebreo, YHWH, combinadas con las vocales del nombre divino Adonai, que significa amo o señor, dieron origen al nombre Jehová en castellano. Entonces, por eso que se toma las vocales de Adonai, se toman estas consonantes, se unen para que nosotros podamos decir Jehová. En realidad es nuestra versión en castellano de tratar de decir este nombre. Por cuanto el nombre de Yahvé era considerado tan sagrado que no debía pronunciarse, viene atrás un tema de respeto frente al nombre, los masoretas, como contexto, los masoretas, después de los escribas, fueron en los primeros siglos los sucesores quienes se preocuparon de hacer copias de las escrituras. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Insertaron las vocales Adonai de esta palabra para recordar pronunciarlo cuando leían en lugar de decir Yahvé. Entonces, desde ahí viene esta idea de agregarle estas consonantes y nosotros finalmente decir Jehová o también decimos Yahvé. Pero entendamos que es una construcción de nombre para poder tratar de leer algo que es complejo. De aquí en adelante lo vamos a leer como Yahvé, que es la forma más natural de poder decirlo. Pero es bueno mencionar, por supuesto, que el nombre del Señor sigue siendo un nombre oculto y el Señor quiso que así fuese. Cuando vemos el diccionario Strong respecto a esta palabra de Yahvé, cuando vamos a lo que significa primero yo soy, que está en el versículo anterior, yo soy viene del hebreo hayá, que significa existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Y si se percatan, cuando viene estas iniciales, viene del hebreo Jehová, que es muy similar a Hayá, de ahí viene un poco la derivación, y se traduce como el autoexistente o eterno. Por eso es muy buena la definición que dice, muy clara, ¿no? La que dice Jehová de sí mismo, yo soy el que soy. Él se presenta como alguien que existe, que es eterno, que no tiene necesidad que alguien hable por él, sino que él en su poder, en su existencia, él ya por supuesto puede presentarse ante cualquiera. Por eso también aquí lo importante, Jehová oculta su nombre, lo dice, pero de alguna forma oculta, porque lo que quiere decir detrás del Señor es decirle a Moisés, mira, no te importa tanto quién soy, sino que lo que te importa es saber lo que yo voy a hacer, lo que yo puedo hacer con este nombre, debido a que yo soy, por lo tanto puedo hacer, puedo existir y puedo ocupar poder para librar a la nación. Y vamos a ver que de aquí en adelante el Señor cuando hable, el Señor va a decir yo soy, lo va a empezar a utilizar bastante. Y por supuesto, una de las últimas veces que se utiliza fue Jesús, cuando Jesús dice yo soy frente a los hombres que iban a buscarlo en el momento de entregarlo al Sanedrín. Así que eso es un tema bien interesante, pero aquí creo que hemos podido resumir bien cómo el Señor se le está presentando. Entonces seguimos con esta objeción, el Señor se le presenta, pero seguimos con la objeción que dice Moisés que, bueno, yo no sé lo suficiente. Hermana Leo, desmutea por allá el 16, 17 y 18. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y les diréis, Yahvé, Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que hagamos caminos de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Yahvé, nuestro Dios. Muy bien. De hecho, veamos que recordemos que la objeción que tiene Moisés, que la objeción número 2, es que Israel iba a hacer preguntas a su propio pueblo, está más preocupado de lo que dice su pueblo, más de lo que va a decir Faraón. Lo cual, es verdad que de aquí en adelante él va a tener muchos problemas con su propio pueblo, así que la verdad es que era un pueblo bastante complejo y Moisés lo sabía muy bien. Entonces el Señor en el versículo 16 le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Era como un grupo, ¿verdad?, de personas dentro de Israel con poder, con decisión y probablemente con la posibilidad de poder juzgar temas internos, legales, policiales de su propio pueblo. Por lo tanto, lo que le está diciendo el Señor es, ve y habla en nombre mío. Moisés actuaría, por lo tanto, como profeta, porque un profeta es el que transmite un mensaje a otro. Y esto es algo nuevo, porque hasta el momento teníamos la era patriarcal, ¿cierto? En donde el Señor hablaba a los patriarcas, pero ahora tenemos lo que significa o el formato de profeta, que hasta este momento no ha aparecido, pero de aquí en adelante sí va a empezar a aparecer. Bueno, los ancianos eran una especie de cuerpo representativo judicial en Israel. Así que comienza, por lo tanto, a aparecer la figura de profeta y Moisés, por supuesto, comienza a ser el primer profeta de Dios que va a hablar en nombre del Señor a las personas, en este caso al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tenía que decir Moisés al faraón? Volvemos al tema, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el faraón, cierto? Y fíjate el versículo 18, le dice Yahvé a Moisés que ahora pues, ¿qué tenía que decir al faraón? Permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Alguno podría decir, bueno, aquí hay un engaño, ¿no? Porque entendamos que quiere el Señor liberar a Israel para siempre. Pero ¿por qué le está diciendo a Moisés que diga que van a ir por 3 días, que van a hacer un sacrificio, que van como algo corto, que van como una especie de voy y vuelvo? ¿Era engañoso pedir 3 días cuando en realidad los israelitas querían salir de Egipto permanentemente? Esta era una estratagema diseñada para demostrar la intransigencia, el espíritu inflexible del faraón. Porque adelantamos la historia, ¿no? Un poquito de spoiler en esto, pero esto efectivamente se lo dice al faraón y el faraón dice, no, no, no se van a mover de aquí, le vamos a poner más trabajo. Y la verdad es que simplemente le estaban pidiendo 3 días ir y volver. Por lo tanto, la petición era pequeña. Pero lo que quiere dejar en manifiesto el Señor al pedir de esta forma es la intransigencia que tenía Faraón de, por supuesto, ni siquiera dejarlo salir por unos cuantos días. Así que este es un plan que el Señor tiene muy claro, Dios está al control de lo que está pasando, por lo tanto, le dice a Moisés que se presente de esta manera. ¿Ok? Y el Señor sigue contando y nos va a contar aquí, vamos a leer del 19 al 22, el Señor también va a hacer un pequeño adelanto de lo que va a suceder de aquí en adelante. Hermana Leo. Sin embargo, yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios, que haré en medio de él, y después de esto os dejaré ir. Además, haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiereis no os iréis vacío, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oros y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Fijémonos que en estos versículos tenemos un resumen de como 8 capítulos por lo menos, porque el Señor le está dando un aviso, le está diciendo que
le vas a decir esto a Egipto, pero Egipto en el verso 19, ¿verdad? Lo que acabamos de comentar, le vas a pedir 3 días, pero ni un día te va a dejar porque no te va a dejar partir, sino que solamente vas a poder salir por mano poderosa. El Señor le está advirtiendo a Moisés que sus esfuerzos iniciales por liberar a Israel no tendrían ningún efecto. Hermana Leo, ponle mute por allá a tu micrófono. Entonces el Señor le está advirtiendo de que todos los esfuerzos que haga en realidad no va a tener ningún esfuerzo. Le está dando un adelanto, de alguna forma también le quiere dar un poco de ánimo. O dice, bueno, ¿pero qué ánimo me están dando? Bueno, es bueno saber lo que va a pasar. Entonces de alguna manera eso también te anima. Y el Señor le dice que solamente van a salir por mano poderosa. Hay un comentario al respecto que dice lo siguiente, que lo comenta John Walton en su comentario de Génesis a Deuteronomio. Él dice sobre la frase de mano poderosa: la imagen de una mano o brazo extendido o fuerte es común en las inscripciones egipcias usadas para describir el poder del faraón. Entonces, el Señor está utilizando esta misma idea, o para que el Egipto lo entienda, de que ellos dicen, ¿verdad?, tener una mano poderosa, una mano fuerte para poder hacer distintas acciones, pero en realidad el Señor le dice, no, yo sí tengo mano fuerte. Entonces, a diferencia de la mano poderosa que dicen tener los egipcios, yo sí voy a tener una mano fuerte, que el Señor la iba a extender. Y el Señor le está diciendo en el verso 20, le avisa a Moisés que van a haber prodigios. Y después de todo esto, cuando ustedes se vayan, en el verso 22, ustedes van a salir con cosas, no van a salir con las manos vacías. De hecho, el verso 22 nos adelanta algo que iba a suceder, de que cuando saliesen, no solamente iban a salir con mano poderosa, sino que también iban a salir con las manos llenas, porque el pueblo de Egipto le iba a dar cosas, plata, objetos de oro, vestidos. Y esta plata, objetos de oro y vestidos, ténganlo muy marcado porque cuando veamos, bueno, ya lo vimos en esta plataforma, pero cuando vemos la construcción del tabernáculo, el pueblo entregó muchos de estos objetos para que el tabernáculo fuese construido. Porque ahí uno se pregunta, bueno, ¿de dónde el pueblo de Israel sacó el oro, la plata y todas las cosas y las telas para hacer lo que tenían que hacer? Bueno, no habían yacimientos mineros, pero sí se llevaron mucho oro y muchos objetos de plata que posteriormente el Señor, cuando llama a la obra, el pueblo de forma deditativa y dando mucha cantidad de ofrendas, entrega todos estos objetos para la construcción del tabernáculo. Y recuerden la historia que Moisés dice, manda a pedir de que no manden más porque en realidad había mucho ya y sobraba. Por lo tanto, efectivamente, aquí le está avisando a Moisés Yahvé de que van a salir, pero van a salir con las manos llenas. Así que lo que acabamos de comentar, este versículo del 12 al 22 es una sinopsis de la historia que por supuesto es un preámbulo de lo que va a suceder. Hasta este momento diríamos que ya Moisés está listo, ya recibió toda la historia, le contaron toda la película, le contaron toda la trama y el desenlace. Pero Moisés presenta otra objeción, que es la número 3, donde él dice, no tengo ninguna autoría, ¿quién soy yo para hacer esto? Hermana Leo, del versículo 1 de Éxodo 4 hasta el 5. Pero Moisés respondió y dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen, Yahvé no se te ha aparecido? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Y al verla, Moisés huyó. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Yahvé, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se te ha aparecido. Nuevamente, Moisés vuelve a hacer la pregunta para Israel. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a él más le complica, frente a los ancianos de Israel. Además que recordemos que Moisés hace 40 años atrás había tratado de liderar a su pueblo, pero él también sintió un rechazo. Sabemos que por supuesto la manera en que Moisés quería hacerlo era más bien desde su propia mano, con su propia fuerza. Pero Moisés por supuesto sintió un rechazo de que hubo otro hebreo que lo acusó y que delató su plan. Entonces claramente Moisés nuevamente dice, pero en realidad, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a creer que yo ahora sí, no antes, ¿verdad? Sino que ahora sí voy en nombre de Yahvé y que se me ha aparecido.
Por lo tanto, la preocupación de Moisés en este punto no era hacer que Faraón le creyera, sino que le creyeran su propio pueblo, que le creyeran los israelitas. Uno podría creer que aquí el problema es Moisés con Egipto, pero fíjense ustedes que Moisés no siente mucho problema con ir y entrar a hablar con el faraón. Recuerden que él creció en el faraón, él conoce el faraón, vivió toda su vida en Egipto en el faraón, por lo tanto él conoce a toda la gente, sabe todos los datos, sabe por supuesto que va a hablar con el hijo y el que reemplazó va a hablar con Ramsés, de hecho va a ser el Ramsés segundo con quien va a conversar, pero el verdadero problema que tiene Moisés es con su pueblo, porque a su pueblo es el que no conoce, es el que no sabe cómo enfrentarlos. Por lo tanto, la duda que está teniendo Moisés es cómo el pueblo de Israel le cree. De hecho, a lo largo del tiempo que pasaron en el desierto, esto es un spoiler súper grande, pero es lo que pasa mucho más adelante de la historia, la confianza del pueblo en Moisés siguió siendo un problema principal. Cuando lleguemos, si Dios quiere, a analizar los 40 años del desierto, lo único que se sabe de esos 40 años, dudas, desconfianza, se pone en tela de juicio el liderazgo de Moisés, el liderazgo de Aarón, liderazgo de los levitas, que quieren desvalidar todo el sistema que, por supuesto, el Señor había creado y validado. Entonces, esto no es nuevo que Moisés tenga esta duda, lo va a enfrentar en el futuro. El Señor le da la señal, está la señal de la vara. Esta vara va a ser súper importante porque la arroja al suelo, se convierte en serpiente. Moisés me lo imagino corriendo, ¿verdad? Dice, al verla Moisés huyó. Moisés es del desierto, Moisés conoce la serpiente, entonces sabe que no puede estar cerca de ella. También sabe Moisés que una serpiente no se atrapa desde la cola, se tiene que inmovilizar la vista, que la serpiente no vea para agarrarla desde la cabeza para que no te muerda. Pero ¿qué le dice el Señor a Moisés? Agárrala por la cola. Pero ¿cómo voy a agarrar la serpiente por la cola? Pero sí, lo hace por la cola y cuando lo hace la vara perdón, la serpiente se vuelve a convertir en vara. Por lo tanto, aquí le da la primera señal. Y desde este momento en adelante, una de las marcas del verdadero profeta era que podía realizar señales auténticas. De hecho, en Deuteronomio, cuando se le da la ley al pueblo judío, el Señor les advierte que no acepten profetas falsos y que las señales son las que hablan por el profeta. Por lo tanto, Moisés cuando se presenta, como se presenta por señales, el pueblo puede decir, sí, efectivamente es profeta de Dios. Además que estas señales responden a la pregunta que le puede decir Israel, ¿cómo yo te puedo creer de que se te apareció el Señor? Y por supuesto también cómo puedo creer de que no fue una experiencia tuya. Quizá algo estás haciendo, que viste una zarza ardiendo, quizás tomaste algo que no tenías que haber tomado. Hay dudas al respecto. Hemos visto en la escritura a Noé, hemos visto borracho, ¿verdad? En el libro de Génesis. Entonces, este tema de que, oye, no está ahí con tus cinco sentidos bien puestos. Entonces, por eso que eso lo pregunta Moisés y le da la primera señal, que es la señal de la vara. Hermana Leo, del verso 6, 7, 8 y 9, por favor. Y otra vez le dijo Yahvé, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando le sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno. Y cuando la sacó de su seno, he aquí volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última señal. Y si tampoco creen que estas dos señales ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco, y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Moisés, si tienen duda de tu autoridad, aquí tenemos, el Señor le está entregando tres señales. Por un lado, ya le entregó la señal de la vara, por otro lado, la de la mano, que si no creen en la señal de la vara con la serpiente, bueno, meta la mano en su seno o en su pecho, sáquela, va a estar con lepra y después va a salir limpia. Y si ahora así no te creen, bueno, toma aguas del río Nilo y viértela en tierra y cuando caiga en tierra se convierte en sangre en el suelo seco. Algo que por supuesto sabemos que va a suceder en otro contexto. Así que le dice el Señor, ya bueno, si tienes problema de autoridad, aquí te entrego tres señales para que puedas validarte frente a los ancianos de Israel y ellos te crean que yo te mandé.
Podríamos decir que Moisés ya con esto está listo, pero no, señor. Viene la cuarta excusa. Hermana Leo, el 10, 11 y 12. Dijo entonces Moisés a Yahvé: Te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer, ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Yahvé le respondió: ¿Y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Ya aquí Moisés está viendo no las carencias del faraón o de su pueblo en que les crea, sino que ahora Moisés está enfocado en sus carencias como persona. Quizá era muy impetuoso hace 40 años atrás, pero él siente que ya no tiene los conocimientos, siente que su lengua se ha puesto mucho más lenta. De hecho, fíjate el versículo 10 como le dice, no le dice Moisés a Yahvé, ¿no? Porque sabemos que está hablando con él, pero ¿cómo se refiere Moisés al Señor? Te ruego, Adonai. ¿Verdad? Habla un poco del respeto también de que no utiliza el nombre de Jehová, sino que lo llama Adonai. Y dice que él no es elocuente, que es torpe de lengua, que se le lengua la traba, como decimos acá en nuestro país, es torpe de lengua. ¿A qué se refiere Moisés? Hay tres ideas de lo que puede ser este versículo cuando él plantea ese problema que él tiene. Número uno, que puede que haya tenido un impedimento, estoy yo lenguando la traba, con un impedimento en el habla, ¿viste? Eso nos pasa a todos, no solamente a Moisés. Así que yo me siento muy identificado con él. Puede que, repito, puede que haya tenido un impedimento en el habla, ok, puede ser una alternativa. Número dos, puede que haya perdido la fluidez en el lenguaje egipcio, porque entendamos de que él no va a hablar en hebreo al faraón, sino que va a tener que hablar en el idioma de ellos. Así que tiene que hablar en egipcio, en otra lengua. Entonces puede que les esté refiriendo a que ya haya perdido la práctica en términos de idioma. O número tres, que simplemente puede que pensó que como orador era deficiente. O sea, no era una persona capaz de poder liderar a todo el pueblo y hablar tanto y ser tan elocuente. Independiente de cuál de esas tres pueden ser, o si usted tiene otra, perfecto, el Señor le va a responder y le dice, ¿quién ha dado boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al vidente y al ciego? Y quizás si lo leemos rápido puede pasar sin pasar desapercibido, pero fíjate que el Señor se está adjudicando el hecho de que hace a alguien mudo, a alguien sordo, a alguien vidente o a alguien ciego, que es una voluntad del Señor, que una persona vea o que no vea, que hable o que no hable. Y uno podría decir, bueno, Dios haría mudo, sordo o ciego a alguien, podría ser como raro, ¿no? Pero en realidad en el Antiguo Testamento enseña de manera uniforme que todo lo que sucede es causado y es permitido por Dios. Los que hemos seguido alguna serie del libro de Job, vemos que el Señor permite que muchas cosas sucedan, y también en Amós 4:6, no lo vamos a ver aquí por tiempo, pero también habla de la misma idea. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas de que el Señor permite de que ciertas cosas sucedan, sean buenas o sean malas, todo para la voluntad del Señor, para que las obras del Señor sean manifiestas, como respondió Jesús a los fariseos cuando le hicieron esa pregunta: ¿quién pecó que este hombre es ciego o es mudo? No recuerdo bien el detalle, ¿no? Pero al final de cuentas es para que la obra del Señor se manifieste. Y hasta ahora ya diríamos, estamos listos, ¿no? Vamos, ahora aquí en adelante ya tienes que ir. Y por supuesto ya llevamos 4 objeciones y la paciencia de Jehová se empieza a acabar un poquito, ¿no? Todo tiene su límite, porque Moisés, por lo tanto, va a dar la última objeción. Y esta es la más simple de decirle, no quiero, no me muevan de aquí, no me manden para allá. Hermana Leo, versículo 13 al 16. Pero él respondió: Te ruego, Adonai, envía, te ruego por medio del que debas enviar. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Moisés y dijo: ¿No es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará, y también he aquí, él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, se alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Dios.
Aquí ya el versículo 13 es Adonai. No, de verdad yo no. O sea, a pesar de que todo lo que me dijiste, a pesar de todo lo que me estás diciendo, simplemente no quiero. Punto. Te digo la verdad las cosas, no quiero. Y claro, el Señor se enoja. Ahora, es interesante cómo el Señor trata su ira también y cómo trata a Moisés. Uno cuando lee este versículo dice el 14, la ira de Yahvé se encendió. ¡Wow! Cuidado, algo viene, ¿no? Viene un fuego del cielo, algo va a pasar. Pero no, trata con mucho amor a Moisés, acepta su carácter, entiende que tiene cosas que aprender, que mejorar, pero también el Señor sabe quién es Moisés y que es la persona que está preparada, que conoce el faraón y que conoce la vida en el desierto. Por lo tanto, el Señor lo quiere sí o sí y va a tratar sus objeciones. Y la manera en que lo trata es con mucho amor. Jehová, a pesar de su ira, trata con paciencia cada objeción que Moisés presentó. 5 objeciones que el Señor trató de buena forma. Y la última objeción de decir, ya no quiero, bueno, le está dando una ayuda. ¿Quién? A Aarón, que es tu hermano. Recordemos que Moisés son 3 hermanos, hasta donde tenemos conocimiento bíblico. María por un lado, Aarón y Moisés. María era la mayor, después viene a Aarón y Moisés es el tercero. Así que Aarón es su hermano mayor. Si no mal recuerdo, por ahí son 2 años de diferencia que tiene Aarón y Moisés. Después lo podemos confirmar, pero hay unos versículos que hablan de las edades y lo deja mucho más claro. Así que le dice, bueno, yo voy a ir con Aarón, yo voy a hacer que él hable para que tú vayas un poquito aprendiendo en esto. Ahora, este reemplazo de Moisés a Aarón, que al principio Aarón era el que hablaba, la verdad es que poco a poco Moisés ya fue tomando liderazgo y finalmente terminan trabajando a la par y Moisés siempre dando el pase adelante. Así que esta es una manera para que se pueda ordenar al principio, pero después ya, bueno, él sigue toda su labor de liderazgo. El Señor sabía que Moisés era el elegido y no lo iba a soltar. De hecho, aquí tengo un comentario del bíblico del mundo hispano que habla de este tema, ¿no? de Moisés, y lo hablamos un poquito en la clase anterior. Sobre Moisés como el elegido, leo, a pesar de que su sentido de insuficiencia de Moisés, ¿quién podía haber estado mejor preparado? Conocía el idioma egipcio, la cultura, las creencias y aún a los líderes egipcios. Era nieto adoptivo del faraón. Podía encontrar cualquier sitio en el palacio sin tener un guía oficial. Además, conocía íntimamente el desierto, a los pueblos de la zona y había tomado un curso teológico especial del sacerdote de Dios, Jetro, ¿verdad? Porque era sacerdote del Dios vivo. Dios lo había preparado bien sin que Moisés se diera cuenta. Interesante eso, ¿no? De que toda la vida de Moisés, todo el Señor lo fue colocando en su momento para ser verdaderamente la persona preparada para poder crear, poder tener este gran trabajo. Yo creo que podríamos pensar hasta en nosotros, ¿verdad? El Señor cuando nos hace pasar por pruebas, por dificultades, ¿qué estará preparando el Señor en nosotros? ¿Qué carácter quiere que el Señor tengamos para ser la persona que el Señor necesita para su obra y para, por supuesto, hablar del Evangelio a la gente? Ahora dice al final de este comentario, pero tenía una cosa más que aprender, ¿verdad? Dios es soberano y sería Él, no Moisés, el que liberaría al pueblo del poder egipcio. Dios no necesitaba un hombre con el poder del yo, sino que buscaba un instrumento sensible y obediente. Entonces, estas son las pequeñas cosas que Moisés va a tener que empezar a aprender y por supuesto va a tener que flexibilizarse aún más en confiar y empezar a ver la obra del Señor. Y es así como termina el capítulo 4, verso 17, con el último llamado, lo leo yo, que dice, toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Es como, volvemos a lo que leímos al principio del estudio. Vamos, anda, adelante. Ok, vienen las 5 objeciones, el Señor las trata y vuelve a terminar con un versículo similar. Toma en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y muy sencillo, así termina el llamado de Moisés. En el momento en que Moisés toma la vara, su vida desde ahí en adelante cambió. En donde esa misma vara que le servía para el pastoreo, probablemente para el pastoreo de ovejas, ahora le iba a servir para pastorear al pueblo de Israel. Así que David no es el único pastor. También tenemos aquí a Moisés, que también fue pastor, y con esa vara, específicamente esa, iba a realizar grandes señales. Y esa vara la vamos a ver, por supuesto, de aquí en adelante, que esa en particular, el Señor le está dando esas habilidades y que, por supuesto, tiene como objetivo ser un elemento simbólico para que Egipto y los egipcios, un poco en su idolatría, también viesen que hay un elemento de poder que ellos necesitaban reconocer para empezar el Señor a hacer la obra con ellos. Así que con este sencillo llamado, tomando una vara, la vida de Moisés cambió.
y ya en adelante no vemos más objeciones, vemos por supuesto dificultades, pero el Señor también las va a seguir manejando. Pero Moisés toma la vara y la vida de Moisés cambió. ¿A qué edad? ¿A los 20 años? ¿A los 30? ¿A los 40? No, Señor, a los 80 años. Recién ahí comienza la vida de Moisés. Así que aquellos que vamos llegando a los 80, no vamos, yo me quedo fuera. Otros llegan, a mí me falta todavía. Pero los que van llegando a los 80, no se preocupe. El Señor tiene preparado cosas para todos los hijos e hijas de Dios, sin importar la edad que ellos tengan.